después de mirar este video, asegúrate de mirar la serie de pedales de guitarra para tocar bachata, para que puedas poner todo lo que vamos a aprender en este video en práctica. Así que, mi gente, aquí Melvin Elías, director de Mariano Music, el mejor lugar para qué, para aprender a tocar bachata, ya lo sabes. Si aún no lo has hecho, suscríbete, dale like o déjame un comentario. Cualquier pregunta que tengas, te la quiero responder. También, si quieres aportar al canal y ayudarme a mí a darte más contenido de mejor calidad, abajo te voy a dejar un link para que puedas hacer eso. Vamos al tema. El sonido de la bachata, tú lo puedes hoy en día describir en dos diferentes partes. El sonido de la escuela vieja y el sonido de la escuela nueva. Esos son los dos mundos en los que más nos referimos los músicos cuando tratamos de referirnos a un sonido específico. Entonces, vamos a comenzar hablando de las diferencias de los dos. ¿Cuál es la gran diferencia? El sonido de la escuela vieja tiende no solamente a ser más análogo y el moderno tiende a ser digital, ya que en la época en la que cada uno salió o surgió, esos eran los efectos más dominantes en el mercado. Hoy en día tú puedes sacar bachata de la escuela moderna con pedales análogos, pero en realidad ese sello de la escuela vieja de la bachata se hizo con los pedales análogos. Lo primero que quiero decir es que no importa todo lo que tú aprendas, hay tres cosas que son extremadamente importantes y que tú no puedes sustituir cuando se trata de adquirir el mejor sonido para tocar bachata. Lo primero es que no hay ninguna sustitución para buena técnica. Si tú no tienes buena técnica, el sonido que tú reproduces, no hay ningún pedal o multiefecto, autotune o cualquier cosa que controle el sonido que te vaya a ayudar. Hay cosas que tal vez mejoran el sonido, pero eso no es sustitución para buena técnica. Así que además de enfocarte en aprender a tener buen conocimiento de los efectos, también asegúrate de tener buena técnica, ya que todo sale de tus manos cuando tú estás tocando ese instrumento. La segunda cosa que es extremadamente importante que no puedes sustituir, entonces es el conocimiento de todos los parámetros. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar no solamente a tener control de lo que tú buscas, sino que también te va a permitir hacer todos los cambios con intención. ¿A qué me refiero? A que si tú estás tratando de buscar un sonido específico, si tú lo logras o no lo logras, entonces tú puedes durar un tiempo, volver a reevaluar lo que tú tienes y tal vez si tú le haces unos cambios, puedes comparar el que tú primero pensaste que era el que tú querías con el segundo que tú has adquirido. Y eso es algo muy común, ya que el sonido de cada músico tiende siempre a estar evolucionando y a estar cambiando en base a todas las experiencias o nuevos contactos que tú tengas con nuevos géneros y nuevos músicos. La tercera cosa que no puedes sustituir es una buena guitarra. ¿A qué me refiero? Una buena guitarra no siempre quiere decir más cara y tampoco quiere decir de una marca específica. Recuérdate que cada guitarra o cada modelo específico de guitarra, ya sea Les Paul, Tele, Strat, Yamaha APX, Godin, cada modelo tiene su sello en el que es mejor que otros modelos en ese departamento. Así que tú no puedes comparar una Stratocaster con una Yamaha APX para tocar bachata, de la misma manera que tú no puedes comparar una Yamaha APX con una Stratocaster para tocar funk. Así que el modelo de la guitarra y el sello que tenga esa guitarra, o sea, el estilo de música en el que más sobresalga, tiene mucho que ver con el sonido final que tú vas a adquirir. Con eso dicho, si una guitarra que tú tienes tal vez no es la mejor para adquirir el sonido de bachata, algo que tal vez tú puedes tratar es de no limitar la guitarra y tratar de forzarla a que haga lo que hace una guitarra que es tal vez mejor para el género de bachata, sino tal vez traer las cualidades que tiene esa guitarra a la música que tú quieres tocar. Y esto se presta más para la escuela moderna que para la escuela vieja. Para darte el ejemplo, en viceversa, la Yamaha APX es tal vez la guitarra más popular para el estilo de bachata, ya que tú le has hecho ciertas modificaciones y la has convertido en una guitarra de bachata. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que tú no la usas para la bachata, esa guitarra tiene muchísimas limitaciones que tal vez la hacen solamente ser buena para la bachata y uno o dos estilos más. O sea que tienes que tener en cuenta que no todas las guitarras son la mejor selección para todos los géneros y estilos de música. Ya que tú tienes tu pedal, vamos a hablar de cuáles son las cosas que tú tienes que hacer para obtener tu mejor sonido. Vamos a hablar y te lo voy a explicar uno a la vez. El primer paso es limpiarle todos los patches que tenga el pedal. Así comenzamos desde cero y tenemos algo neutral. Y eso es bueno porque si tú tratas de usar
cosas que están puestas y no sabes los cambios que eso le hace. Entonces, cuando estés tratando de poner tu sonido, si tienes algunos problemas, tal vez no hayas tomado en consideración que lo que tú dejaste y no quitaste en el pedal, tal vez eso es lo que te está dando problemas para tú adquirir el sonido que quieres. Ahora, con eso dicho, si buscas un patch o ya un sonido creado en el efecto que a ti te gusta en términos de textura, también puedes explorar con eso y entonces buscar tu sonido de bachata con eso como base. Pero siempre tienes que tener en cuenta que eso lo tienes que hacer con intención. Si decides dejar ese efecto, tienes siempre que tener en cuenta que ese efecto puede afectar todo lo que tú le vas a hacer para buscar tu sonido. Así que no hay ningún problema con los dos siempre y cuando tú tengas una meta en mente. El segundo paso es buscar el efecto primario para el sonido de la bachata. ¿Cuál es ese efecto? El chorus. Por lo menos en la línea de los pedales Boss, la mayoría de los choruses se prestaban para tocar bachata de la escuela antigua y de la escuela moderna. En la mayoría de los pedales tú vas a poder conseguir el efecto chorus, pero hay un parámetro que tienes que tener en cuenta que te afecta en especial cuando estás tratando de adquirir el sonido de la escuela antigua. ¿Cuál es ese parámetro? Ese parámetro se llama pre-delay y ese parámetro va junto con el chorus. Si estás tratando en especial de hacer la escuela antigua, no lo puedes separar uno del otro. Para la escuela moderna, como tienes diferentes texturas con las que puedes explorar, puedes usar un chorus sin el pre-delay. Pero para el sonido de la escuela vieja, no puedes hacerlo sin el pre-delay. Un detalle es que tal vez si tu pedal no tiene pre-delay puesto como parámetro para tú seleccionarlo, pero cuando tú le pones el chorus, tiene ya incluido un buen pre-delay, ya sea que el pedal sea análogo o ese sea ya algo que tenga el pedal digital que lo traiga de fábrica, pues entonces eso es bueno, pero recuérdate que eso es una coincidencia y que no todos los pedales traen ese parámetro instalado de fábrica que te funcione para la bachata. Así que tienes que tener en cuenta que cuando tú tengas un chorus, si no te suena con el sonido bachatero, tienes que buscarle el pre-delay. ¿Qué es el pre-delay? Vamos a hablar de eso brevemente. El pre-delay es simplemente un parámetro que tú controlas en base a milisegundos. ¿Y qué es lo que hace este parámetro? Separa el tiempo en el que tu señal y la señal de efecto, o sea, el sonido que hace el efecto y el sonido de tu señal original, pase uno después del otro. Cuando tú estás usando un chorus sin pre-delay y tú tocas algo, los dos están sonando simultáneamente. Pero cuando tú le pones un pre-delay, lo que pasa entonces es que cuando tú tocas algo, primero suena la señal original y después entonces suena el efecto. Y como la señal original tiene un muy buen ataque, ya que tú estás tocando con una púa, ¿no? Y estás tocando con el palm mute, entonces eso crea un muy buen ataque. Y cuando tú tienes ese buen ataque y tienes el chorus que le sigue en una distancia más o menos de entre 10 a 20 milisegundos, dependiendo del pedal, ya que todos los pedales tienen su propia calibración en el que ellos usan para controlar ese parámetro del pre-delay. O sea que para tú adquirir especialmente el sonido de la escuela vieja, tú tienes que ponerle un muy buen pre-delay a tu chorus. Si en especial quieres adquirir el sonido de la escuela vieja, tienes que tener muy en cuenta el uso del pre-delay en el chorus. Y en la serie de pedales de guitarra para tocar bachata, yo te enseño cómo hacerlo en cada uno de esos pedales. Ahora, si el chorus de tu pedal no tiene el parámetro de pre-delay, por lo menos en la línea de los pedales Boss hay otro efecto que en todos esos pedales sí tenía el parámetro de pre-delay. ¿Cuál era ese efecto? Harmonist. Harmonist es, para hacerlo simple, lo mismo que el chorus, lo único que te da la habilidad de también sumarle un intervalo de sonido. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tocas una nota, por ejemplo Do, y tú le pones a que te suene en intervalos de quintas, entonces también el efecto te va a dar el sonido de un sol. Pero si tú quieres convertir el harmonist en lo que es un chorus, entonces lo que tú haces es que pones los intervalos en unísono. O sea que si tú tocas un Do, te dé entonces el efecto un Do. Pero recuérdate que un chorus no es una línea original o una línea seca, sino que el chorus es esa misma línea manipulada, ya que es una modulación que se mueve a unos milisegundos y también le afecta la afinación muy poquito. No se le afecta hasta el punto que va a sonar desafinada, a menos que tú le subas el parámetro de rate, pero esos cambios entonces es lo que hace que el efecto se escuche de la manera que lo hace. Entonces, para no alejarnos mucho del tema, si tú encuentras un harmonist en la línea de pedales Boss,
todos los harmonies tenían el parámetro de pre-delay. Así que asegúrate de entender bien cómo funciona y de ponerlo en el número adecuado. Recuerda, mientras más pre-delay le pongas, tienes el sonido de la escuela vieja. Mientras menos le pongas, tienes el sonido de la escuela moderna. Si tú te pasas o exageras con el número, entonces la guitarra te va a sonar con otro estilo. Así que los números están más o menos entre 10 y 20. Puede que sea un poco más de 20 dependiendo del pedal y la calibración del pedal, pero por lo general, si tú te quedas más o menos por esos números, no vas a tener un sonido muy fuera de lo común. Ya que hicimos eso, que era el paso más importante para adquirir el sonido, el próximo paso es el reverb. El reverb es un efecto que simula un cuarto o un espacio grande o un espacio pequeño, dependiendo del tipo de reverb que tú le pongas. ¿Qué es lo que hace el reverb? Ya que tú le has puesto una señal con un muy buen ataque y un efecto de chorus, lo que hace el reverb es que ayuda a que ese sonido se sienta un poco más atrás, o sea que le da un poco más de calor al sonido y lo hace sentirse más balanceado. Con eso dicho, tenemos que tener un poco de cuenta porque el reverb puede que también haga que el sonido se escuche un poco opaco. Entonces para eso, en el próximo paso, tú vas a poder, en base a cuánto reverb tú le pongas, entonces ajustarle el ecualizador para que la guitarra no pierda el brillo. 4. El EQ. Tenemos que romper esto en dos categorías. El EQ que tú le pones por el pedal contra el EQ que tú usas en tu guitarra. Si tú tienes una guitarra, especialmente las que tú le hiciste ciertas modificaciones para cambiarlas de acústicas a acústica eléctricas, como son las APX, las Álvarez, etc. Entonces esas guitarras tienen su propio ecualizador en la guitarra y tú puedes ajustarles a los parámetros que tú necesitas. Y entonces, si no tienes suficiente, puedes ir al pedal. Esta es la manera más recomendable, ya que tú no quieres tener la mitad de tu sonido en tu guitarra y la otra mitad en el pedal. Porque si tal vez no tengas el pedal para tocar en una fiesta, o tal vez pongas la guitarra directo a un amplificador o bocina, o tal vez tengas que usar otro pedal, mientras más organizado tú estés y mientras menos cosas tú necesites para tener un buen sonido, más posibilidad de tener un sonido de buena calidad constantemente tú vas a tener. Con eso dicho, si tu guitarra no tiene preamplificador y es una guitarra regular eléctrica que solamente tiene su tono y su volumen, entonces ahí tú dejas que el pedal se encargue de todo eso que tiene que ver con ecualización. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que tener en mente? Primero que todo, como te había dicho, una vez que tú le pones reverb a tu chorus, entonces la guitarra puede que se opaque un poco, o sea, pierde un poco del brillo. Y para tú entonces compensar por ese sonido estar opaco, lo que tú haces es que le subes los highs a la guitarra. Eso siempre te va a dar un poco más de brillo. Ahora, todos los parámetros que tú uses en exageración van a tender a dañar el sonido más que arreglarlo. Así que mientras menos ecualización tú le pongas a la guitarra, muchísimo mejor. Recuérdate que si tú le subes mucho de una parte particular en la guitarra, ya sea por ejemplo los highs, entonces el sonido de tu guitarra va a estar un poco desbalanceado y eso por lo general no se escucha bien. Si por alguna razón tú sientes que la guitarra tuya no tiene suficiente brillo o no se siente arriba de la música y ya le has subido el brillo o los highs mucho, entonces lo que debes hacer es bajarle el brillo de nuevo a cero, subirle el volumen y entonces comenzar de nuevo a hacerle los cambios. Recuérdate que la ecualización por lo general es mejor cortar que sumar y si le vas a sumar, trata de no hacerlo con exageración. La otra parte que tienes que tener en cuenta si quieres ecualizar tu guitarra bien es, vamos a decir que tu guitarra te suene muy fina, o sea que no tenga cuerpo. Para eso tú entonces le puedes ajustar el parámetro de mids, ya sea el gain, que es el volumen de esa sección, o ya sea el Q, que tiene que ver con la parábola. No quiero entrar tanto en ecualización, pero básicamente, mientras más alto esté el número en la parábola, entonces más frecuencias tú coges, no solamente del mid, sino también de las otras secciones, que son la high y la low, y entonces los vas subiendo todo poco a poco, pero con un énfasis en el mid, o sea, la sensibilidad de esa parte de la guitarra o de la microfina, ¿no? Que es lo que está cogiendo el sonido, o del piezo. Si tu guitarra tú la quieres preparar para segunda, entonces la mentalidad que tú tienes que tener es diferente. Como la guitarra de segunda se enfoca más en la parte rítmica, tú lo que vas a hacer es que las medias se las vas a dejar, o sea, los mids, y también el bajo se lo vas a poner un poco más
presente. Pero los highs, el brillo de la guitarra, se lo vas a bajar en comparación a una guitarra de requinto. Esto tiene mucha lógica, ya que tú no quieres que tu guitarra de segunda y tu guitarra de primera, las dos tengan el mismo nivel de brillo, porque van a competir en la mezcla cuando tú estás tocando. Tú quieres que cada guitarra que tenga su propia parte en la que tiene su fuerza, o sea que está más enfocada, y entonces así una se ayuda con la otra y nunca están peleando por la atención o en este caso por sonar una arriba de la otra cuando se trata de la mezcla, o sea el sonido que los oyentes están escuchando cuando te escuchan a ti tocar música. El último parámetro que vamos a hablar es el delay, pero el delay al que yo me refiero no va a ser el delay que tú usas como efecto para crear una parte, ya sea un solo o hacer una parte en específico. El delay al que yo me refiero es un delay al que se le llama slapback delay, que cuando tú lo combinas con el reverb, entonces lo que hace es que ayuda a darle otra dimensión a la guitarra. O sea que las repeticiones, ya que el delay es una repetición de la señal, lo que hace es que ayuda a que la guitarra se sienta un poco más grande y entonces llene el sonido. Para hacerlo efectivamente tienes que asegurarte de que el volumen del efecto esté bien bajito y que el feedback, o sea, el tiempo que duran las repeticiones, no sea tan largo. Así solamente lo que se escucha como efecto es como si fuera una cola de lo que tú estás tocando, no necesariamente una repetición que va a ser notable. Entonces, lo que yo siempre les digo a todos mis estudiantes es que cuando tú estás tratando de hacer el slapback delay effect, o sea, el efecto de slapback, por lo usual es mejor que cuando tú tienes que decidir en si es un poco muy notable o un poco no tan notable, por lo general la mejor opción es no tan notable, porque aunque no sea súper notable, el sonido va a estar ahí. Y si entonces tú quieres hacer esa comparación, tú lo puedes hacer cuando tú decidas que ese es el sonido que no está entonces notable, entonces tú lo comparas con el efecto apagado. Entonces lo apagas y lo prendes y entonces lo vas a sentir, pero no necesariamente lo vas a escuchar. O sea que las repeticiones no van a ser tan obvias como las de un efecto regular. Así que ahí lo tienes. Asegúrate de poner todo esto en práctica y tomarte tu tiempo. Trata lo más que tú puedas de una vez que tú adquieras el sonido que estás buscando, grabarlo y siempre seguir explorando y sumarle diferentes cosas, ya que el sonido que no evoluciona se muere. Así que nos vemos en la próxima. Si tienes cualquier pregunta, asegúrate de hacerla. Aquí Melvin Elías, director de Mariana Music. Hasta el próximo video. Let's go.